Queridos hermanos, queridas hermanas y amigos que nos acompañan, bienvenidos a una transmisión más del Instituto para hacer esto. Hemos llegado al mensaje número 62 de esta serie, que tiene por título Al ángel de la iglesia en Tiatira escribe. Los versículos son de los versículos de la carta a Tiatira, Apocalipsis 2, del 18 al 29. Solo recordando a los hermanos que estamos hablando de las 7 iglesias porque el Espíritu nos dirigió a hacerlo. No estamos preocupados por hablar de una forma convencional, doctrinaria, sobre estas 7 cartas, sino estas 7 cartas son para que conozcamos la historia pasada de la iglesia y la profecía de lo que será de aquí en adelante. Y muchas cosas ocurrirán en el pasado que hoy tienen influencia en los días de hoy. Es muy importante que sepamos que para Dios es fundamental que su iglesia sea edificada. En Mateo 16, versículo 18, Jesús dice: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y nosotros sabemos que lo que va en contra del avance del reino de las tinieblas es exactamente la iglesia, y la iglesia edificada. Es por esto que el enemigo de Dios durante estos 20 y pocos siglos ha buscado atacar a la iglesia, destruir a la iglesia, pero no lo logró hasta ahora. Él ha buscado damnificar, corromper a la iglesia, mezclar a la iglesia con el mundo, mezclar a la iglesia con la política, con el Estado. Queridos hermanos, nosotros estamos aquí, gracias a Dios, hablando como la iglesia en Filadelfia. Que el Señor pueda hacernos entender todo lo que la iglesia pasó en los siglos pasados, y eso que la iglesia pasó en los siglos pasados fue con la tentativa de destruirla. Satanás quiere destruirla porque la iglesia no permitía la edificación de la iglesia. Él permitió que la iglesia viva una vida religiosa, pero no permite que la vida de la iglesia tenga la realidad del reino de los cielos, porque la iglesia edificada va a acabar con el reino del imperio de las tinieblas. Por eso, hermanos, hemos visto que ya en el final del primer siglo, en la carta para la iglesia en Éfeso, ya descubrimos los hermanos de aquella época eran fieles para con la enseñanza de los apóstoles, todavía no recibían esta palabra orgánicamente como vida en el Espíritu. Por tanto, ellos perdieron el primer amor. No tiene sentido que tú tomes la enseñanza correcta y recibirlo meramente en la letra. Tú necesitas del Espíritu. El Espíritu necesita hablar con nosotros, y el Espíritu produce vida, y vida produce amor. Y nosotros necesitamos vivir la vida de la iglesia, edificar la iglesia por medio del amor, por medio de la vida de Dios. En la iglesia en Esmirna, nosotros tenemos las 10 grandes persecuciones de los 10 emperadores más terribles. Pero Satanás no logró acabar con la iglesia. Pero en el medio de esto comenzó a haber una deformación que no comenzamos a
no tener más la palabra profética. Terminó la era de los apóstoles, no hubo más apóstoles para traer la palabra viva que el Espíritu dice a las iglesias. Y sin la palabra, la iglesia comienza a declinar. Sin la visión, el pueblo perece. Por tanto, el hombre comenzó a organizarse para que la iglesia no caiga en divisiones y fortalecieron el gobierno de los obispos. Filho e o Ribeiro, o Espírito que transmite, traz para nós tudo que Deus El Espíritu que transmite trae todo para nosotros lo que Dios es y lo que nosotros debemos. Nosotros no bebemos el manantial profundo en sí, sino nosotros bebemos de las aguas que están en el manantial profundo, el agua que está en la fuente y el agua que está en los arroyos, que es el propio Dios triuno. Entonces, el día en que nosotros creemos en Jesús, ¿quién entró en nosotros? El Dios triuno. El Padre está en nosotros, el Hijo está en nosotros, el Espíritu está en nosotros, Cristo está en nosotros. Entonces, es así. Intentaron atacar la divinidad de Cristo, diciendo que Cristo no es Dios, no tiene la divinidad. Con esto nosotros quedamos sin base, sin suelo. Y si atacaron también la humanidad de Cristo, Cristo no era un hombre verdadero. Si Cristo no vino como hombre, nosotros todavía estamos en pecado. Si Cristo no resucitó, también es vana nuestra fe. Por eso, gracias a Dios, nosotros conservamos la visión de la Trinidad conforme está revelada en la Biblia. No intente sistematizar en su lógica. Vamos a recibir la luz de la Biblia y todo lo que la Biblia habla. Y esta es nuestra experiencia. Y de luego de esto, eu falei sobre batismo infantil, eu falei como eles começaram a dar muito valor para os ritos. Comenzaron a tener mucho valor los ritos y creyendo que aquellas aguas del bautismo podrían santificar al hombre o purificar al hombre. No, aquella agua en sí no. Pero la realidad del bautismo sí cambia al hombre. Marcos 16:16 dice que quien creyere y fuera bautizado será salvo. Entonces, quien creyó en el Señor Jesús es importante que dé el testimonio público de que Él pasó por el Mar Rojo. El mundo murió para Él murió para el mundo, y a partir de aquel momento Él se glorificó en la muerte de Cristo y sale de las aguas en novedad de vida para vivir por el Señor. Este es el significado del bautismo. Y continuando, nosotros vimos,
Satanás intentó distraer al hombre, buscar santidad personal, santidad individual, trayendo el concepto errado, gnosticismo o paganismo para el hombre, de que su carne es lo que hace que tú peques. Esto es su cuerpo. Entonces tú tienes que privar a tu cuerpo de dormir lo suficiente, de vivir suficientemente con sus conflictos. Es como si cuanto más tú afliges tu cuerpo, más tú privas a tu cuerpo de las necesidades, más tú estarías controlando tu carne y tú estarías mortificando tu carne por damnificar tu cuerpo o privar tu cuerpo. Este no es el camino de Dios. El camino de Dios es mortificar los hechos de nuestra carne, de nuestro cuerpo, por medio del Espíritu. No es por el ascetismo, por el monasticismo. No es. Si nosotros nos aislásemos, ¿quién iría a edificar la iglesia? Si todos nos aislásemos, ¿quién iría a predicar en las calles? ¿Quién iría a participar de la red de cuidado? Esta es la invención de Satanás y muchos hombres cayeron. Ahí se esparcieron por Europa muchos monasterios, conventos de mujeres. Y hasta hoy hay. Entonces, tú necesitas percibir cuál viene el origen de las cosas. Pero gracias a Dios, hermanos, inclusive la iglesia en Pérgamo tiene siempre vencedores. En todas las épocas, en todas las iglesias, inclusive la situación más crítica, parecía que no tiene ninguna salvación más, no hay más nada, no. El Señor siempre conserva una línea tenue que André Miller llama de una línea plateada de la gracia de Dios, que son los vencedores que no sucumbieron a toda esta corrupción, no sucumbieron a esta tentativa de destruir la iglesia. Entonces, siempre hay vencedores. Y para estos vencedores, el Señor promete dar el maná, piedrecita blanca. Nosotros ya hablábamos sobre esto. El maná escondido, hermanos, es para mostrar que lo que nosotros necesitamos, hermanos, es comer, alimentarnos de la palabra. No es hacer tentativa de reprimir la carne. Nosotros necesitamos alimentarnos. Cristo se volvió el pan que descendió del cielo. Él es el maná que sustentó el pueblo en el desierto por 40 años. Entonces lo que nosotros debemos es comer no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dice el Señor, vivirá el hombre. Pero hermanos, el maná público hace que tú sobrevivas más o menos como cristiano, pero tú necesitas tener una porción extra. Si tú quieres ser vencedor, tú necesitas ser aquel que rumina la palabra, da valor a la palabra profética, rumina la palabra, te profundizas en la palabra y practicas la palabra. Y esta porción, por la experiencia que tú tienes de esta palabra, se va a volver su maná escondido. Y este maná escondido también va a ser su premio en el milenio. Entonces, gracias a Dios, nosotros necesitamos profundizar, amar la palabra, apreciar la palabra, rumiar la palabra, profundizarnos en la palabra y tener la experiencia en la palabra y practicar la palabra. Y así, hermanos, nosotros tenemos una porción del maná escondido en nosotros para que seamos vencedores. Pero por otro lado, nosotros necesitamos ver que no es aislando miembros de la iglesia en cavernas. El aislamiento es el que va a cumplir la voluntad de Dios. Inclusive que cada individuo sea un santo. No hace la voluntad de Dios. Dios necesita de la iglesia edificada. Entonces tú eres una piedrita, yo soy una piedrita, somos piedrita para la edificación de la iglesia. Por tanto, no se aísle.
Tú necesitas que el Señor te use a ti sirviendo normalmente, inclusive conflictos. Esto te va a volver a ti una piedra que se vuelve un canto rodado. ¿Sabes lo que es esto? Es una piedra que es redondeada por el río, que está en el lecho del río. Luego de muchos y muchos años, esto lleno de aristas se vuelve una piedra redonda, sin aristas. Al comienzo tú lastimabas a todo el mundo, pero luego de mucho tiempo, tú te vuelves esta persona que donde fuere colocado, tú consigues ayudar a las personas. Tú ya no lastimas a las personas. Si tú reclamas de tu casamiento, es porque tú todavía estás lleno de ángulos, lleno de puntas. Nosotros lastimamos unos a otros como puntas. Hoy, gracias al Señor, nos volvimos una piedrita redonda. No redondo como mira acá, no. Y esta piedrita blanca, piedra blanca significa aprobación, significa ser aprobados. Y no solo esto, hay en ella un nombre nuevo. Este nombre nuevo, solo quien lo recibe es el que sabe. Entonces, todas nuestras experiencias, que muchas veces tenemos que hablar, ¿por qué solamente yo paso por esto? Estas experiencias son peculiares, particulares de cada uno. Se va a volver nuestro premio. Este nombre va a ser todo por lo que tú pasaste, la experiencia que tú pasaste. Entonces terminamos la iglesia en Pérgamo, entramos en la iglesia en Tiatira. Entonces voy a hablar sobre Tiatira ahora. Tiatira. Yo voy a tomar una nota de King James actualizada que dice: Tiatira es la actual Aquisar, fue fundada por Seleuco en el 311 hasta el 280 a.C., con el objetivo de ser un puesto militar avanzado. Entonces allí la ciudad fue avanzada, fue fundada para ser un puesto militar. Lidia, ¿ustedes se acuerdan de Lidia? Lidia era vendedora de púrpura, era de Tiatira. Entonces, púrpura, yo luego voy a explicar qué es púrpura. Ella era de Tiatira. Esto está en Hechos 16:14. Yo no voy a leer. Esta nota está en la Biblia King James actualizada. Entonces, el color púrpura era obtenida de algunas especies de moluscos nativos del mar Mediterráneo. Es solo allí que hay. Por la dificultad de obtención, su precio era muy alto. Quiere decir, eran moluscos específicos. No eran moluscos de cualquier lugar, era solo allí que había, y ahí tú extraes un líquido, y aquel líquido es color blanco, pero luego que tú lo extraes, imagina, solo la cantidad de líquido de un molusco es muy poco. Entonces tú tienes que juntar muchos moluscos, tiene una cantidad de líquido suficiente para comenzar a teñir tejidos. Es por esto que este color es carísimo. Y luego después de teñir, y luego tú cuando pones a secar, se vuelve un color púrpura. Inicialmente el líquido es blanco, pero luego que tú lo secas al sol, queda púrpura. Por eso es un color noble. Solo los nobles lo usaban. Por la dificultad de obtención, su precio era alto. Era el color usado por los magistrados romanos y se volvió el color imperial usado por los gobernantes del imperio bizantino. Ya allí, en Constantinopla, y por los obispos católicos romanos. Si tú tomas la nota de Strong, dice, Tuateira significa, la palabra significa el odor de aflicción, dolor de aflicción. Era una colonia de griegos en Macedonia, situada entre Sardes y Pérgamo, sobre el río Lico. Sus habitantes ganaban la vida por el comercio y por el arte en tintura en púrpura.
Por esto es que Lidia era vendedora de púrpura, era de Tiatira. Allí, en su tierra natal, tomaba el tejido teñido y lo vendía porque este tejido era noble, era caro. Y en la versión restauración la nota dice así, la palabra griega de Tiatira quiere decir sacrificio aromático o sacrificio incesante. Esto es solo para que ustedes sepan. Tiatira. Oh, Señor Jesús. Voy a hablar de la nota de la Biblia King James. Está la Biblia King James actualizado y tiene la Biblia King James, que son dos versiones diferentes, ¿ok? Dice una nota que dice así. Tiatira estaba a 48 kilómetros al sudeste de Pérgamo. Cada una de sus asociaciones comerciales era dedicada a un patrono o una patrona divinos. Quiere decir, era ligado para un dios en el politeísmo, cuyos eventos sociales se centraban en la adoración de estos dioses. La presión para que los cristianos participasen de este estilo idólatra de vida, tanto por razones económicas como por razones sociales, era grande. La carta a Tiatira es la más larga de las 7 mensajes y es una pieza central de todas las 7. Está justo en el medio. Esto es extraño, considerando que Tiatira era la ciudad más pequeña y la más insignificativa del grupo. Insignificante del grupo. Más allá de esto, un estudio más centrado revela que la batalla espiritual trabada en Tiatira es paralela a la batalla a ser desarrollada al final de los tiempos. Apocalipsis, desde el capítulo 14 al 18. Cristo, una única vez en Apocalipsis, es llamado de Hijo de Dios. Y sobre los ojos, sus ojos son semejantes a llamas de fuego y los pies como bronce reluciente. Vamos a ver quién es el Señor que habla con la iglesia en Tiatira. Vamos a leer este versículo. Versículo 18. Al ángel de la iglesia escribe, estas cosas dice el Hijo de Dios. Aquí aparece el Hijo de Dios. Estas cosas dice el Hijo de Dios, que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Aquí primero habla, dice que Él es el Hijo de Dios, porque en esta iglesia hay una figura femenina que predomina. Más tarde yo voy a decir, esta es prefigurada por Jezabel. Esta iglesia tiene esta predominancia de una figura femenina. Pero aquí, el Señor que aparece aquí, Él es el Hijo de Dios. Y nosotros tenemos que volver nuestro ser para el Hijo de Dios. La iglesia tiene que volverse al Hijo de Dios, que tiene los ojos como llama de fuego. Este Hijo de Dios tiene los ojos que escudriñan, que infunden el fuego, y tiene los ojos que, ¿cómo es que dice? Que investiga y también suple. Y pies semejante a bronce bruñido. El bronce en la Biblia es el juicio. El bronce pulido, bruñido, son los pies que pasaron por el juicio de Dios, aprobado por el juicio de Dios. El andar del juicio de Dios es un andar juzgado, probado y aprobado. Esto quiere decir que es muy fácil en una iglesia como Tiatira tú hablar palabras bonitas, pero lo que Dios quiere ver es su andar. ¿Cómo está su andar? Tú puedes discutir en muchas doctrinas, argumentos, pero yo quiero ver tu vivir. ¿Cómo está tu vivir? Entonces, este vivir, este andar es aprobado.
por Dios. Vamos allá. Los ojos en tiempos de Apocalipsis son 7 ojos, porque estamos estudiando este libro en tiempos de Apocalipsis. Por eso es que yo le dije a ustedes que entramos en la era de Apocalipsis. Cuando tú entras en la era de Apocalipsis, este libro de Apocalipsis revela que los ojos son 7 ojos. Vamos a dar una mirada en Apocalipsis 5:6. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Entonces, este que es el Hijo de Dios, el Señor que aparece en la iglesia en Tiatira, es la iglesia que tiene los ojos como llamas de fuego. Y estos ojos en el tiempo de Apocalipsis son, ¿qué? Son los 7 espíritus de Dios que recorren toda, que están enviados por toda la tierra. Entonces, también, allí en el libro de Daniel 10, vamos a dar una mirada en Daniel 10. Daniel capítulo 10, versículos 5 y 6. Levantei os olhos e olhei, e eis homem vestido de linho. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro, de ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Este es el mismo Señor que apareció a Daniel, es el Señor que aparece a la iglesia en Tiatira. Sus ojos son como antorchas de fuego que queman. Amén. Tú, que en Ezequiel 1, tú eres aquel que todo el día, ustedes colportadores toda la mañana, ustedes necesitan, orientado para Douglas, ustedes necesitan todas las mañanas conectarse con Dios. Y este Dios que ustedes se conectan es fuego. Él es la fuente de toda la energía. Y cuando tú te conectas con Él, ves como un metal reluciente, brillante, toman con fuego. Ahí tú también tienes los ojos como antorchas de fuego. Y cuando tú vas a decir, puedo orar por usted, tú transmites este fuego a las personas. Tú transmites este Dios que es lleno de energía de Dios. Y ahí las personas quedan en shock y pasan a llorar. ¿Por qué? Porque tú estás en contacto directo con este Dios. Y sus ojos son como antorchas de fuego que queman, que escrutinan, que llevan luz a las personas. Y los pies son como bronce bruñido. Y también en Zacarías 3:9, nosotros ya leímos la otra vez, nosotros ya leímos Zacarías 3:9, que ¿cómo dice? Porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Y aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. El Señor Jesús, Él realizó la redención, la obra de redención, para quitar el pecado de este mundo por nuestra causa. Pero el objetivo, hermanos, es la edificación. Nosotros predicamos el Evangelio, es con el objetivo de traer a las personas para edificación de la iglesia. Y sobre esta piedra, que es para edificación, están 7 ojos. Son 7 ojos. Oh Señor Jesús. Zacarías 4:10. Pois quem despreza o dia dos humildes começos
Porque los que menosprecian el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hermanos, no desprecie el día de las pequeñeces. 10 años atrás, yo dije esto, 10 años atrás. Yo estaba preocupado, Señor. Yo dije, Señor, si somos la iglesia en Filadelfia, en formación, Señor, si tú has dado la palabra profética para nosotros, que en aquel tiempo, que el hermano Don hablaba de la presente verdad y la palabra actual, y si nosotros estamos en el centro de tu voluntad, pero nosotros no tenemos penetración todavía en la sociedad. Nuestra palabra todavía no hace eco en las calles. Inclusive nosotros hacíamos, claro, un trabajo, pero era muy tímido. Y yo dije, Señor, ¿cuándo esto va a ocurrir? De la manera que está, como el hermano Don dijo una vez, vamos a llevar 200 o 300 años más para que concluya la era de Apocalipsis. Pero hermanos, el Señor ya nos estaba preparando. El Señor preparó primero a las personas. Solamente los simples, solamente los obedientes llegaron hasta hoy. Los complicados, los desobedientes, los incrédulos, los que no creyeron en la palabra profética, ellos cayeron en el desierto o salieron. Y el Señor quiere introducir a la nueva generación a la buena tierra de Canaán. El Señor está formando un ejército. Nuestros niños están saliendo para orar por las personas en las calles. Nuestros adolescentes están perdiendo el miedo, la vergüenza, predicando el evangelio, haciendo colportaje. ¿Y cuántos soldados nuestros están en las calles? Nosotros tenemos 300 guerreros de colportores dinámicos, solo 300. Y estos 300 hermanos están haciendo un desastre en el reino de las tinieblas. Están rescatando un montón de personas del mundo. Estamos orando por cuántas personas desde el mundo. ¿Cuántas personas son salvas por día a través de este trabajo? No es así. Desde 2019 hasta hoy. Yo creo que hasta el final de este año nosotros vamos a sembrar 6 millones de libros. Continuamos siendo este pequeño rebaño. Tenemos solo 300 guerreros en las calles, pero el Señor multiplicó. El Señor se aceleró porque los 7 espíritus están actuando juntos. Y cuando este trabajo está saliendo, los 7 ojos están saliendo, los 7 ojos. Ellos saben qué necesitan. Estos niños, adolescentes jóvenes están entrando. Ellos están viendo a su frente personas que aman la palabra profética. Son personas que son simples y creen en la palabra profética. Están listos para creer y practicar. Y estos niños, adolescentes, no tienen dificultades y van a seguir este modelo simple. Ya tienen una nueva cultura. Esta generación está lista para ser una generación de vencedores. Y ahí vas a preguntar, ¿y nosotros? Yo, más viejos. ¿Y qué vamos a hacer? Basta tener otro espíritu, como Caleb y Josué. ¿No es así? ¿No es así? ¿Y nosotros? Otro espíritu. ¿No es así, Melo? Simples, obedientes. Oh, Señor Jesús. Esto con relación a las personas, con relación a las herramientas. A través del ministerio del hermano Don, el Señor dio todas las herramientas necesarias. Solo que en la época parecía que no conseguía operar de una manera más. Que estas herramientas quedaron como nuestro legado.
Y cuando llegó en la era de Apocalipsis, el Señor puso sus 7 espíritus, sus 7 ojos, el de la piedra, para funcionar en su completitud. Y las cosas cambiaron. Nosotros no tenemos solo 300 guerreros en las calles. Tenemos Avanza Joven, tantos jóvenes adolescentes están en las calles. Y ahora nosotros tenemos hermanos y hermanas de las iglesias que están saliendo también, predicando el Evangelio, ¿no es así? Nosotros tenemos la red de las hermanas conectadas que están cuidando de las mujeres. Yo hablé ayer para ellas, que ellas fueron las pioneras a montar una red de cuidado, que yo ya venía hablando la red de cuidado, pero ellas fueron las pioneras y lo llevaron a cabo. Y el hombre, gracias al Señor, siguió el ejemplo de las mujeres. Y hoy, ¿no es así, Vilmar? Hay red de cuidado de hombres, hay red de hombres, hay red de cuidados. Si entra joven, va para joven. Si entra hombre, va para los de hombres. Hay reunión de grupos de hombres. Nosotros tenemos que... Todo esto se multiplicó por causa de los 7 ojos, 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Yo tengo que continuar. Por esto, es la realidad de nuestro medio. Prosiguió él y dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel. Dice, no, ni con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zorobabel estaba ahí, pobrecito, reedificando el templo. Allí, cuando tenían el primer templo, tenían todas las riquezas que David acumuló. Y Salomón lo construyó de manera magnífica. Pero ahora, 50.000 personas volvieron y no hay mucho apoyo allí. Solo el rey Ciro haciendo un decreto. No hay mucho apoyo porque todo estaba en contra. ¿Y será que Zorobabel va a conseguir arreglar esta casa? No desprecie el día de las pequeñeces, de los humildes comienzos. Vas a colocarse el Espíritu del Señor, no por fuerza ni con poder, sino por mi Espíritu. Sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si el Espíritu no actúa, el hombre trabaja, pero cuando el Espíritu actúa, no desprecie este día de los humildes comienzos. El Señor lo hará. Y el Señor está haciendo en nuestro medio. Y en Apocalipsis 4:5, ¿qué dice? Señor Jesús. 4:5, ¿qué dice? Y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces, los 7 espíritus de Dios, los 7 ojos son los 7 espíritus de Dios. Y los 7 lámparas de fuego son los espíritus de Dios. Entonces, los 7 espíritus son las 7 lámparas. A, B igual a C, entonces A igual a C. Se complicó un poco, ¿no? Pero se complicó un poco a mí. No entendiste nada, ¿no? Pero hermanos, llegó la hora de los 7 espíritus. 7 antorchas de fuego que salen directamente del trono de Dios. Este trono de Dios arde como relámpago, como voces. Y ustedes, colportores, salen de este trono y van en contra de la... Van a buscar a las personas para que la electricidad celestial pueda buscar electrones sueltos en los corazones y zigzaguear y traer a las personas para la edificación de la iglesia.
Señor Jesús. Señor Jesús, yo necesito avanzar. Apocalipse 1, En Apocalipsis 1, versículo 14, ¿qué dice? El Señor que aparece con vestidura de sumos sacerdotes, que anda en medio de los 7 candelabros de oro. En Apocalipsis 1, él tenía esta situación. Versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Es el tiempo de Apocalipsis. Hay que despertarse. Hay para quemar. Quitar toda esta frialdad, toda tibieza. Deje que el Señor nos queme, que escrutinye hasta lo íntimo de nuestro ser. Muchas veces no sabemos que estamos viviendo en el espíritu, viviendo en el alma. Hermano, deje que este espíritu lo escrutinye. Que queme todo lo que no es de Dios. Quitar todas las impurezas de nosotros. Señor Jesús. Los pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en el horno. Entonces, hermanos, los pies de bronce bruñido fue refinado. Quiere decir, pasó por la prueba, pasó por el juicio de Dios y está aprobado. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que vivir de una manera aprobada. Tenemos que tener un andar aprobado. No basta que tú seas un buen predicador, tiene que tener un vivir aprobado por Dios. Por tanto, estos 7 ojos de fuego son para escudriñar, son para iluminar, y todo esto es para el mover de Dios aquí en la tierra. Dios necesita este mover de Dios aquí en la tierra. Entonces estos pies también se refieren al mover de Dios en la tierra. ¿Dio para entender? Oh Señor Jesús, los pies como bronce no es suficiente. Que la iglesia parece que aquel que es ortodoxo parece que aquel adoptó el credo de Nicea. No dejó que entrase las herejías. No es solamente esto. No adopte esto solamente como si tú adoptaras un club de fútbol. Yo voy a adoptar el culto a Nicea como si fuera a hacer un hincha a un equipo de fútbol. No, no es así. No es solamente que la iglesia profese la fe según el credo de Nicea, sino andar según la realidad de la fe, que necesita ser probado y aprobado. Su andar necesita ser aprobado por Dios y probado por Dios. Ahí voy a hablar un poco sobre la historia. En este periodo de la iglesia en Tiatira se estableció el sistema papal universal en la segunda mitad del siglo VI. La fundación del gran poder y soberanía de la diócesis de Roma, de los obispos de Roma, de los arzobispos de Roma. ¿Por qué Roma se destacó? Porque en aquel tiempo cada ciudad tenía su propio obispo. Y en las capitales, los obispos tenían mayor importancia, y principalmente en las capitales del imperio, los obispos tenían mayor importancia. Entonces, tenían todo este juego político. Entonces voy a leer aquí para ustedes. Antes de Constantino, que Constantino transfiera la capital del imperio para Bizancio y construir Constantinopla, que es en Turquía de hoy, Roma ya era reconocida como una metrópolis y su obispo ya era reconocido como el primaz. ¿Qué es el primaz? Es el primero en la jerarquía de los obispos y arzobispos. Cuando Constantinopla se volvió la ciudad imperial, ya el imperio romano oriental,
Roma era el imperio romano occidental, se volvió la ciudad imperial. Su obispo también fue elevado a la condición de patriarca. Era el nombre le daba el nombre de patriarca como padre de la iglesia. Y luego reivindicó la dignidad de los obispos de Constantinopla, reivindicó también la dignidad de los pontífices romanos. Nosotros también tenemos la misma autoridad. Esto era el comienzo de la iglesia griega. Por eso es que la actual iglesia ortodoxa griega, fue así que surgió. La iglesia griega como el conjunto separado y de una larga batalla entre el occidente y el oriente. Por tanto, había 4 patriarcas de acuerdo con el plan de Dios del emperador. El emperador es quien inventó esto. Hay 4 patriarcas en Roma, Constantinopla, Antioquía y Alejandría. Y la disputa comenzó. Se comenzó a disputar quién es mayor, quién es mejor. Y en Roma hay uno más. Roma afirmaba que Pedro, San Pedro, el apóstol, Pedro, era el primaz entre los apóstoles y que su primacía fue heredada por los obispos de Roma. Hasta hoy, estos piensan así, ¿cierto? Era el primero que tiene la primacía allí en Roma. Y los obispos romanos afirmaban que la superioridad de ellos se originaba de su descendencia lineal de San Pedro y no de la grandeza imperial de la ciudad, porque Constantinopla se volvió una ciudad mayor todavía que Roma. Este dogma fue aceptado por todos en el comienzo del V siglo y la Iglesia de Roma estableció su derecho de regir a la Iglesia universal. Entonces los obispos de Roma pasaron a tener esta primacía sobre todos los otros. Entonces, mire esto. Entonces, la iglesia romana reivindicaba la supremacía en las esferas eclesiásticas y políticas. Son en las 2 esferas. En la esfera eclesiástica, mira qué cosa. Tú vas a entender cómo es que llegó en los días de hoy. En la esfera eclesiástica, ella sustentaba que el obispo de Roma es el juez infalible en todas las cuestiones doctrinarias. Cuando se levante algún problema doctrinario, quien da la palabra final es el obispo de Roma. Este tenía el derecho inherente y supremo de convocar y presidir concilios generales, de convocar a los obispos de toda la tierra, de hacer una asamblea, un concilio. Los obispos de Roma tenían esta autoridad de hacerlo, los otros no. Y el derecho de ordenanzas eclesiásticas pertenecía a él. Ordenar obispos, arzobispos, y la separación de la comunión de la Iglesia de Roma implicaba culpa de cisma. ¿Esto qué significa? Quien no lo concordaba, no quería comulgar con Roma, entonces ya estaba tachado de haber provocado un cisma. En la esfera política era más asustadora todavía, porque ella reivindicaba y por fin consiguió la preeminencia y el poder sobre la sociedad y sobre los gobiernos europeos. Entonces, la iglesia pasó a tener su aspecto político muy fuerte. Pasó a influenciar en los gobiernos y en la sociedad de Europa. Entonces, la supremacía de los obispos de Roma fue afirmada solamente después del primer concilio de Nicea. Los primeros obispos de Roma ni siquiera eran conocidos en la historia eclesiástica. Fue a la ascensión de Inocencio I en el año 402 después de Cristo que confirió una fuerza y definición a este nuevo principio de la Iglesia latina
o la iglesia de Roma. Antes de esto no había predominio de Roma, aunque esto fuese considerada la principal iglesia de Occidente. La iglesia griega cayó en el arianismo, la latina se adhirió, la de Roma se adhirió firmemente al credo niceno, lo que lo elevó en la opinión de todo Occidente. No sé si ustedes entendieron. La iglesia de Roma adoptó el credo de Nicea, no aceptó la herejía de Ario, herejía diciendo que Cristo tiene una esencia intermediaria, no es ni Dios ni hombre. Esto es una herejía. Entonces la herejía no adoptó el credo de Nicea, pero la iglesia griega adoptó el arianismo. Entonces, la iglesia de Roma ganó más credibilidad junto a las personas. ¿Entendieron? Solo que infelizmente esto cayó en política. Como si se adoptase aquí fuera una gran cosa. Entonces necesitamos tener la realidad. No es solamente esta capa de cosas. Vamos allá. Apocalipsis 2 de nuevo. Vamos allá de nuevo. Apocalipsis 2, 19. Yo conozco tus obras. Señor Jesús. Yo conozco tus obras. Y amor y fe. Y servicio y tu paciencia. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Entonces, probablemente las obras de la iglesia en Tiatira son muchas. Practican muchas obras. Pero el amor, fe, servicio y paciencia aquí mencionados deben tratarse de la fidelidad del remanente, la línea tenue de los vencedores. Solo que la fidelidad del remanente, que era preciosa a los ojos del Señor, por tanto, la impiedad reinante en esta iglesia. Entonces, el versículo siguiente, vamos allá. Tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Bueno, en Pérgamo, Balaán fue un profeta gentil que tuvo lucro, atrayó al pueblo de Dios a la prostitución y a la idolatría. Este fue el error de la iglesia en Pérgamo. Pero en Tiatira, hermanos, aquí cita un personaje más, que es Jezabel. Jezabel, ella era. Quien tomó por mujer Jezabel fue el rey Acab. Esto está en el primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 16. Señor Jesús. Capítulo 16. Versículo 29. Acab, filho de Onri, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Ustedes saben que a partir de Roboam, Jeroboam separó 10 tribus de la tribu del reino de Judá. Entonces pasó a existir dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá. Y el rey Acab es uno de los reyes
de Israel, no es de Judá. Y él reinó. Versículo 30. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Quiere decir, fue el peor de todos. Fue malo delante del Señor, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Mira qué cosa horrible. Oh Señor Jesús. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. En vez de edificar una casa para el Señor, edificó una casa para Baal. Es así, ¿no? Y levantó un altar en esta casa y también hizo una imagen, de manera que cometió más abominaciones para irritar al Señor, Dios de Israel, de que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él. Hermanos, esto es terrible. Yo voy a explicar un poco. ¿Qué hubo aquí con relación a Acab? ¿Qué Acab hizo que Jezabel hizo? Entonces allí en primer libro de Reyes, capítulo 18, en el versículo 20. Mira lo que el rey Acab hizo. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Los profetas aquí son profetas paganos, son profetas de Baal. Él juntó a todos los profetas en el del reino de Israel en el monte Carmelo. Hermanos, era el momento para que Elías mostrase que este pueblo, el pueblo de Israel, quiere al final. Ellos quieren. Si ellos quieren seguir a Baal como el rey Acab, entonces sigan a Baal. Pero si ellos quisieran seguir a Dios, que sigan al Señor, y Él va a probar que el Señor es Dios. Baal no es Dios, el Señor es Dios. Entonces ahí entra en la historia Elías. Entonces Elías llegó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Quiere decir, el pueblo está encima del muro. No se quede encima del muro. Si el Señor es Dios, sígalo. Salga del muro. Que el muro es de Satanás. Quien está encima del muro ya es de Satanás. Si Baal es Dios, siga a Baal entonces. Oh Señor Jesús. Entonces dijo Elías al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. De los profetas del Señor no sobró nadie, solo Elías. Y de Baal 450. Hermanos, esta era la situación de la iglesia en Tiatira. Había más profetas de Baal que profetas del Señor. Denlos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y póngalo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses. Invocad el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. El nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego,
ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Ahora el pueblo acordó y quiere seguir esta palabra. Quiere decir, el pueblo todavía está vacilando entre dos. O es Baal o es Dios. No es bueno quedarse encima del muro. Comprométase con el Señor. Dice Elías a los profetas de Baal, y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, ¿por qué no nos responde? Respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese entre ellos. Ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Al mediodía, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sacaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, y se cortaban todo el cuerpo, lleno de sangre, y según su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Hermanos, ustedes ven que vienen del paganismo. Estos se cortaban todo. Entonces, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? 29. ¿Dónde estoy? 29, ¿no? Y pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerle el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni siquiera respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, vengan, vengan. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Restauró el altar del Señor. Tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel, tu nombre. Edificó con las piedras un altar del nombre de Jehová. Recuerden que él tomó 12 piedras, no 10. El reino de Israel era de 10 tribus, pero él tomó 12 piedras. Dios reconoce 12 tribus. Con aquellas piedras hizo el altar en nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en el que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 canteros de agua, 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. Todo estaba mojado, todo húmedo. ¿Cómo va a tomar fuego? Y de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. En el debido tiempo, para ser presentado al holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel. Que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. E que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Respóndeme, Señor. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Hermanos, Elías hizo todo esto por causa del pueblo. Elías sabía quién era Dios. Elías no tenía duda. No tenía duda. El pueblo tenía dudas. El pueblo vacilaba. No se decidía entre las decisiones. Pero Elías quería que el pueblo viese que Dios es Dios. El Señor es Dios. Entonces cayó agua. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron,
Jehová es el Dios. Senhor é Deus. Jehová es el Dios. Disse-lhes Entonces, Elias, Elías lançai les mão dos dijo, profetas de Baal, prended a los profetas de Baal, eles para que no escape ninguno. lançaram mão deles, e Elias foi Y ellos los para prendieron, de Quizon, y los llevó Elías al arroyo de Sisón, y allí los degolló. Sabe o que Elias queria? ¿Sabe qué Elías quería? Quería que el pueblo se despertase, que Dios es Dios, Seguisse a Deus. que siguiese a Dios. Mas irmãos, eu quero dizer para vocês Pero hermanos, yo quiero decirles a ustedes que esse povo é fraco. que este pueblo es débil, este pueblo es débil. Después de todo esto, este pueblo no le dio apoyo al profeta del Señor. O profeta do Senhor continuou só. El profeta del Señor continuó Aí o solo. Acabe voltou. Y ahí Acab volvió. Acabe deveria agradecer Acab debería agradecer a Elías. Que o Elias trouxe chuva de volta. Estava no meio da seca. Y dijo que Elías trajo lluvia de vuelta. Ele não, ele voltou rápido. Solo que él no. Él volvió, le contó a Jezabel que Elías había matado a todos los profetas de Baal. ¿Y qué Jezabel hizo? Senhor Jesus, Señor Jesús, onde eu estou? ¿dónde yo Capítulo estoy? 19, né? Capítulo 19, ¿no es así? É isso, né? Ó, Senhor Es así, Jesus. ¿o no? Versículo 1, Acabe fez saber a Jezabel. Versículo 1. Jezabel Acab dio a Jezabel la nueva de Jezabel está relacionada a la iglesia en Quanto Tiatira. Elias havia feito como matar a Todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan. Si mañana es esta hora yo no he puesto tu persona como a la de uno de ellos. Quiere decir, Jezabel le dijo, yo te voy a matar. Irmão, todo governante, Hermanos, todo gobernante tiene miedo del pueblo. mas o povo não apoiou Elias. Pero el pueblo Depois de visto essa no apoyó a Elías aquí, después de haber visto aquella gran maravilla, probando que Jehová es Dios, no Baal. deveria dizer não. El pueblo debería decir, Nós queremos no, o profeta do Senhor, sim. nosotros queremos al profeta del Señor, sí, Em sua pero defesa. nadie salió en su Mas o que defensa. aconteceu? ¿Y aquí qué ocurrió? Él Ele foi para o deserto. fue para el Versículo desierto. 4 foi para o deserto. Versículo Sentou 4 debaixo fue para el de um desierto, enebro, uma- se sentó debajo de un enebro, una planta medicinal, e pediu para si morte. Senhor, me y mata. estaba deseando morirse. Basta. Dijo, Señor, Toma, Senhor, agora basta, a minha alma. quítame la vida, Que meus pais. pues no soy yo mejor que mis padres. E dormiu debaixo do zimbro. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Ele comeu, bebeu. Entonces él comió, bebió E caminhou ganó 40 fuerza, dias e 40 noites. y caminó 40 días y 40 noches. Fue hasta Obreb, el monte de Dios, donde Dios apareció a Moisés, al monte Sinaí. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? En una caverna. Usted también adoptaste Senhor Jesus. el monasticismo. Ele respondeu, tenho sido Y él respondió, zeloso pelo he Senhor sentido un Deus dos vivo exércitos. celo por Jehová, Dios de los ejércitos, Deixaram tua porque los aliança, hijos de Israel han dejado tu pacto, altares, mataram han derribado tus altares y han matado a Eu espada a fiquei tus só, profetas, y solo yo he quedado, E procuram tirar minha vida. y me buscan para quitarme la vida. Eu tô só, nem pouco. Jezabel quiere matarme. Yo estoy solo, nadie me apoya. Nessa hora difícil ninguém. Todos los que están encima del muro, nadie me apoya. Vamos sair do muro. Vamos a salir del muro. Disse-lhe Deus, sai e põe-te Le dijo Dios, perante o Senhor. Eis sal que fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento. Yo no voy a leer esta parte solamente para ganar tiempo. Y mira aquí, Aí, mira aquí. versículo, Versículo, ó, versículo 13 de novo. Ele vai falar. Versículo 13.
Dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he aquí un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Yo estoy solo. Solo y estoy preocupado con el reino de Dios. Solo y estoy preocupado con luchar por el reino de los cielos, por el reino de Dios aquí en la tierra. Solo yo, solo yo, solo yo. Todo el mundo está encima del muro. Y el Señor habló así. Yo no voy a leer esta parte, solo voy a leer el versículo 18. Y yo haré que queden en Israel 7,000. 7,000. Cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Hermanos, el Señor de la iglesia en Filadelfia reservó estos 7,000. 7,000 que salieron de los muros, de encima del muro. Son comprometidos. Están enganchados. Son fiadores de Elías. Si Elías se muere, nosotros nos morimos junto con él. Gracias al Señor. Hermanos, quien toma la lideranza de la obra de Dios puede muchas veces sentirse solo. Ha demostrado al pueblo que Baal no era Dios y que el Señor era Dios. Él no tuvo el apoyo popular. Nadie salió en su defensa. Cuando Jezabel amenazó en matarlo, el Señor dijo a Elías, todos quedarán 7,000. 7,000 que no se doblaron a Baal. Y en Tiatira había 7,000 que no se doblaron ante la idolatría. Entonces, ¿cómo voy a aplicar esto? ¿Cuál es la aplicación? Dios es el marido legítimo de los pueblos, de su pueblo. Y Jerusalén es el lugar que Él preparó para su habitación. Deuteronomio 12. Versículo 4. Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus. No haréis así a Jehová vuestro Dios. No construya altares en cualquier lugar. Dios estableció para ser su centro de adoración. Pero buscaréis el lugar para allí poner su nombre y su habitación, y para allí iréis. Todos tienen que ir para allí, para el lugar donde el Señor escogió. A este lugar haréis sus holocaustos, sus sacrificios y vuestros diezmos y la ofrenda de vuestras manos y las ofrendas votivas, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas, y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiese bendecido. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da vuestro Dios. Entonces, hermanos, Dios determinó un lugar, y este lugar es Jerusalén. Y el pueblo, a las 12 tribus de Israel, ellos tenían que volver en sus fiestas solemnes. Todos tenían que ir para este lugar. Allí adorarán al Señor
y allí mantiene la unidad del pueblo de Israel. Não é? Irmãos, isso também nós tomamos esse exemplo como Nosotros tomamos este ejemplo como também nuestro modelo, para también em para cada cidade, en cada ciudad. sua igreja. Se você é um convertido, você é um cristão, você Si creu tú no eres un Senhor convertido, Jesus e vive na si cidade tú de creíste en el Cristo, Señor Jesús y você vives en la pertence ciudad à de igreja. Cristo, tú perteneces a la iglesia. Se você Cristo. estiver vivendo na cidade Si tú Y, você então é da igreja vives en la ciudad Y. Não tem como Epsilon, isso tú Y perteneces a la dividir. iglesia Epsilon. No es como É Epsilon assim se va a que Deus dividir. propôs. Es así que Dios lo propuso. E nós aplicamos isso Y nosotros lo aplicamos a unidade, esto, na a la unidad localidade. en la localidad. São Paulo é grande, mas é San uma Pablo es só grande, es una sola Graças ao iglesia. Senhor, assim nós vivemos, tá? Bom, Así eu vou nosotros continuar, vivimos. depois você ficar melhor. Ahí voy a Então, continuar. Después voy a Para mim, explicar mejor. aqui, ó, o centro de adoração do povo tem que El ser centro de lugar adoración del escolhido. pueblo tiene que ser el lugar donde O rei Dios escogió. Acabe se apossou El rey do Acab povo e Se estabeleceu em Samaria centro apoyó de del adoração pueblo y a estableció en Samaria Baal. un E sua centro de mulher adoración Jezabel a foi o pivô Baal. central y su mujer da Jezabel prostituição espiritual fue e idolatria. la parte central de prostitución, de idolatría. Então, Cristo, ele é o marido Entonces da Cristo igreja. era el marido de la Capítulo iglesia. 5, versículos 23 Efesios ao capítulo 33. 5 del versículo Maridos, 23 amad al vuestras esposas, 33. assim como Cristo A marido, amad a vuestras da esposas igreja. como Cristo amó a la iglesia. Cristo é o legítimo marido Cristo da igreja. Es el legítimo marido de la iglesia. E, porém, por causa da Pero degradação por causa da de la igreja, degradación de la iglesia a liderança dos bispos y la lideranza de los obispos asumió un gobierno del Espíritu. Quer dizer, em lugar do Espírito, Quiere decir, en lugar del Espíritu, gobernar. esses bispos se Estos aposseraram do obispos governo e se fazem apoderaron del cada gobierno qual o que bem parece aos seus y hacen olhos. lo que cada cual parece a sus ojos. Mas o Senhor não permite isso. Pero el Señor O no governo permite é esto. do Espírito. El gobierno es del Espíritu. E a E igreja la de iglesia Tiatira, en Tiatira, representada por Jezabel, representada por Jezabel, passou a profetizar pasó a profetizar no lugar do Espírito en lugar del Espíritu, del hablar e profético. começaram a ditar Y comenzaron a dictar palabras, doutrinas. doctrinas. Esse Esta- é o grande problema da Este es degradação. el gran problema de la degradación. Ah, e a seduzir o Y a povo de Deus seducir a praticar El pueblo de Dios a practicar prostituição e prostitución sacrificada aos ídolos. y a comer O cosas centro sacrificadas de a los adoração ídolos. no Novo El centro de Testamento adoración é Deus. en el Nuevo Testamento Não é mais nem No es fisicamente más em Jerusalém, ni físicamente nem en Jerusalén, fisicamente em Samaria. ni físicamente en Samaria. Abre na sua Bíblia em João 4. Hable su Biblia en Juan 4. Onde é o centro de adoração agora? ¿Dónde es el centro de adoración ahora? João 4, 18. Juan 4, Ah, 18, 19. 19. Senhor, disse-lhe a mulher, lembra que a mulher Le dijo a la mujer, samaritana de Señor, Samaria. La mujer samaritana de Samaria le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. En este monte en Samaria, ¿dónde está? Los samaritanos adoraban en el nombre Gerizim. Y los judíos siguen la palabra del Señor, diciendo que en Jerusalén debe ser el centro de adoración. Respondió la mujer y le dijo, quando nem neste monte, nem em Gerizim e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Não é no lugar físico mais hoje. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, vosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Pero más bien la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán
al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Hermanos, el lugar de adoración hoy es adoración en el Espíritu. El Espíritu tiene autoridad. El Espíritu tiene que tener gobierno. El Espíritu tiene que gobernarnos. No es el hombre, no son los obispos, es el Señor que gobierna. No es la enseñanza de Jezabel, de la profecía de Jezabel, sino que es la palabra profética del Espíritu. Quien tiene oídos para oír lo que el Espíritu, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sabe por qué? Porque Dios es Espíritu. Importa que sus adoradores los adoren en espíritu y en verdad. La iglesia adora a Dios. Y Dios es espíritu. Por tanto, la iglesia debe adorar en espíritu y en verdad. En la realidad. No fingiendo, no en apariencia, sino en realidad. Oh Señor Jesús. ¿Cuáles fueron los pecados de Jeroboam? ¿Ustedes recuerdan? Porque en Acab dice, él no solamente continuó en los pecados de Jeroboam, sino que todavía tomó por mujer a Jezabel. ¿No es así que estaba registrado allí? Entonces, ¿qué son los pecados de Jeroboam? ¿Quién sabe? Primer libro de Reyes 12. Versículo 26. Y dijo Jeroboam, él tuvo el apoyo de 10 tribus porque Jeroboam hizo lo que él tomó consejo de quien no debería tomar y maltrató al pueblo, y 10 tribus fueron detrás de Jeroboam. Passou a residir ali, dali edificou Penuel. Disse Jeroboam consigo, agora tornará o rei. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor. Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Quiere decir, si nosotros obedecemos a la palabra que Dios dice para el pueblo de Dios, de adorar en Jerusalén. En Jerusalén, ¿dónde está Roboam? Si mi pueblo fuere hasta allá, un día ellos van a percibir que yo soy clandestino, me van a matar, van a acabar con mi reino. Entonces, ¿qué él hizo? Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey de 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastéis, habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. E hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes dentro del pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam, para no perder su reino, hizo lo que era abominable a los ojos del Señor, constituyó una división, otro centro de adoración, y no solamente constituyó otros 2 centros de adoración, sino que construyó 2 becerros de oro para adorar. Mira qué pecado. Y Acab no solamente siguió este pecado, sino que todavía tomó a Jezabel, que detestaba a los profetas, al profeta del Señor. Entonces, hermanos, todo esto, esta ilustración es para ilustrar a la iglesia en Tiatira. Vamos allá. Voy a leer una nota de André Miller, la página 308. Todos sabemos lo que hizo Jezabel cuando se sentó en el reino. Su reino llega hasta nosotros lleno de
sangre. Él perseguía a los testimonios de Dios y ella favoreció a los sacerdotes idólatras y acrecentó violencia y todo se volvió en caos y ruina. Y este fue el nombre que Jehová escogió para simbolizar el estado general de la iglesia profesada durante la Edad Media. Y otra nota de él. La iglesia medieval fue culpada de dos cosas en especial. La primera, de tener la arrogante e impiamente usurpar al supremo poder sobre las naciones. La iglesia no tiene nada que ver con la política. La iglesia no gobierna sobre las naciones. Y de haber perseguido al fiel remanescente de los santos, tal cual como los valdenses y otros. Ahí entran los colportores. Los santos tan perseguidos poseerán el reino. Apocalipsis 18, 8. Apocalipsis 18, 8. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego. Porque esto se está refiriendo a la caída de Gran Babilonia, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Entonces aquí dice así. Mas os santos mesmo tão perseguidos possuirão o reino, isso está escrito no livro de Daniel. Y reinarán con Cristo por 1000 años. Y reinarán por Cristo por 1000 años. Y todo el sistema de Jezabel será completa y definitivamente rechazado. Ahí usa un versículo que nosotros leemos. Fuerte es el Señor Dios que la juzga. Nosotros vamos a vencer al fin. La Gran Babilonia será juzgada. Y para las primeras tres iglesias, la frase ¿quién tiene oídos para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias? Viene antes de la promesa a los vencedores. Y para las cuatro últimas, lo contrario. ¿Quién tiene oídos para oír? Viene después de la promesa a los vencedores. Aquí indica un cambio. El primer cambio para la iglesia en Tiatira es que ya no tiene, Dios no tiene más esperanza que decir para toda la iglesia se arrepienta. Y entonces él habla para el remanente, para los candidatos a los vencedores. Y también es que las primeras tres iglesias existían en su tiempo, pero las cuatro últimas permanecen hasta el regreso del Señor. Entonces la iglesia en Tiatira va a permanecer, la iglesia en Sardis, la iglesia en Filadelfia, nosotros vamos a traer al Señor de vuelta, y la iglesia en Laodicea también permanecerá hasta el regreso del Señor. Entonces esta es la diferencia. Parece que no se espera que nadie más oiga. Que el Señor nos guarde de todos los hechizos de Jezabel, a fin de que podamos apreciar por completo nuestra unidad con Él mismo y sus prometidas bendiciones a los vencedores. Este es André Miller. Dijo, vamos a volver en Apocalipsis 2, 2:22. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Aquí qué quiere decir? Quiere decir... espera un poco. Señor Jesús. Señor Jesús. Infelizmente, la iglesia en Tiatira sigue la enseñanza de Jezabel
en lugar del Espíritu, y el primaz de Roma, que tenía el poder sobre Roma, los poderes de Europa, e os habitantes da terra se y los habitantes de la tierra. vinho da sua prostituição. Dá uma lida rápida em Apocalipse 17, primeiros dois Y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su prostitución. Apocalipse 17. Apocalipsis 17, vamos a dar una mirada. Apocalipsis 17, 1, 2. E falou comigo Vino entonces uno de los 7 ángeles que tiene las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Os que habitam na terra. Então houve uma mistura, a igreja começou a Hubo una mezcla, y entonces la iglesia comenzó a gobernar, tuvo poder sobre las naciones, poderes políticos sobre las naciones. Entonces esto todo es una prostitución espiritual e idolatría. Deformó totalmente la iglesia. Y los hijos de Jezabel aquí deben significar los que pertenecieran al sistema corrupto de Jezabel. Esto ocurrirá cuando ella fuere juzgada al final de los tiempos, cuando llegue a Apocalipsis 17 y 18. Van a ser todos juzgados, los que no son hijos de ella. Aquí voy a leer una nota de Andre Miller. Él divide en 3 conjuntos. Los primeros conjuntos, los que están totalmente envolvidos en el esquema de la prostitución, idolatría. Una segunda categoría es la gran mayoría de la iglesia en Tiatira. Dice, los que no son hijos de ella, pero no le resistieron, son los negligentes. Infelizmente, estos constituyen la mayoría de los días actuales. Hasta el día de hoy, hay muchos cristianos, solo así, y se caracterizan el estado público de la cristiandad, sin conciencia de la de Dios. Se alegran en ir con la corriente, en comunión con cualquier sistema religioso más agradable a la mente de ellos. No buscan la voluntad de Dios, no buscan traer al reino de Dios de vuelta, no tienen ninguna preocupación, pero buscan aquello que más le agrade. Aquel sistema religioso que más le agrade. Hermanos, no podemos ser así. Nunca preguntan si eso está de acuerdo con la mente de Dios. Por tanto, todavía son sus hijos. Todavía son hijos de Dios. Solo que no se preocupan con la voluntad de Dios, con la palabra de Dios. Ahí en el versículo 24. Vamos a dar una mirada en el versículo 24. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram como... Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina y que no han conocido a los que ellos llaman las profundidades de Satanás. Y yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Entonces, para Andre Miller, esta es la tercera categoría de personas. Esta tercera categoría de personas son los demás de Tiatira. ¿Quiénes son estos demás? Son los vencedores. Y luego hay una categoría más, el fiel remanente, los vencedores. Aquí son llamados de los demás o remanente. Ellos tendrán poder sobre las naciones junto con Cristo cuando Él viniere para reinar. Entre ellos podemos mencionar los valdenses. Yo hago cuestión de terminar con esto. Los valdenses pertenecieron a esta época de la iglesia en Tiatira, pero ellos no se contaminaron. Por el contrario, ellos defendieron hacer colportaje. Ellos defendieron a divulgar la palabra de Dios. Ellos vivieron en una época que las personas no podían tener la palabra de Dios en la mano. Era prohibido para cualquiera que no fuese del clero leer la Biblia y llevar la Biblia. Hermanos, él fue salvo leyendo la palabra. Él dijo así, que no es posible. Las personas necesitan de palabra. La palabra.
Voy a leer aquí. Pedro Pedro Baldo, Valdés, eu não sei como ler. Pierre Baudin, yo no sé cómo se lee, fue un rico comerciante, vivió desde 1140 hasta 1205. Fue un rico comerciante de ropas de Lyon, un hombre instruido, líder de los valdenses en la Edad Media. Él vivió en esta época de las tinieblas. En su época, solamente el clero podía tener acceso a las escrituras. Él y sus compañeros cargaban una bolsa tomada por una prenda al cuello escondida sobre las ropas. Col es cuello. Tenían. Viene col portor. Col portor. Para llevar las copias de la escritura en la predicación del evangelio. Ellos fueron perseguidos por los obispos de la época. Ellos veían que alguien necesitaba de la palabra, él tomaba la palabra y le daba. Ellos son los pioneros del colportaje. Siguiendo este ejemplo, ellos fueron perseguidos por los obispos de la época. Siguiendo este ejemplo, iniciamos en 1990 el trabajo del colportaje. Y en 2018, el Señor nos dio el colportaje dinámico. Y a partir de 2019 cambió nuestra historia en relación a esto. Los colportores siempre enfatizaban, son como sumos sacerdotes que cargan un pectoral con 12 piedras, las 12 tribus de Israel, en que Dios habla. En este pectoral tiene Tumim, Orim, donde Dios habla de una forma instantánea. Su sacerdote quisiera sacarse una duda, entonces ellos iban para Urim y Tumim en el pectoral. Aquí, la palabra instantánea de Dios y toda palabra revelada para la iglesia en Filadelfia, la palabra profética, hoy es publicada en libros por la editora Árbol de la Vida y distribuida por los colportores, como los valdenses. Ustedes son los valdenses de hoy. Y Dios nos dio un abordaje celestial. ¿Puedo orar por usted? Hoy no necesitamos tener miedo de ser muertos. Hoy podemos llegar a las calles y poder decir, ¿puedo orar por usted? ¿Puedo orar por usted? Y dejar estos libros que contienen la revelación de Dios, la palabra de Dios, para predicar el evangelio del reino, para edificar la iglesia y traer al reino de Dios de vuelta. Esta frase ha abierto muchos corazones. Puedo orar por usted para recibir el evangelio, y aquellos que quieren recibir ayuda y cuidado son lanzados, son abrazados en la red de cuidado de las iglesias. Hermanos, voy a terminar aquí. El Señor los bendiga. Muchas cosas ocurrieron, muchas cosas Satanás destruyó, contaminó, pero gracias a Dios siempre está el remanente. Siempre hay una línea que es fiel al Señor. Y hasta en Tiatira están los demás. Está el remanente. Y mucho más ahora en la iglesia en Filadelfia. Todos nosotros debemos ser estos, fieles al Señor. Por tanto, hermanos, si tú todavía no te comprometiste, comprométase. Descienda del muro. Descienda del muro. Si Baal es Dios, siga a Baal. Pero si Jehová es Dios, si nuestro Señor es Dios, vamos a seguir al Señor. De todo nuestro corazón, comprometidos, enganchados, siendo cómplices uno de los otros y con el Señor. Dios los bendiga a todos.